10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer, que se transmite por la señal de Chakra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, Cable Operadores de todo el país, revistachakra.com.ar y agritotal.com. Y estamos en un mes ya prácticamente con elecciones encima. Dentro de 12 días, las elecciones en la provincia de Corrientes, el domingo 31 de agosto, y el próximo 7 de septiembre las elecciones de la provincia de Buenos Aires. O sea que indudablemente todo lo que estamos viendo, viviendo, sintiendo, hay que ponerlo en clima electoral. Lo único que importa son las elecciones, creo que lo vivimos ayer claramente en la Cámara de Diputados de la Nación, donde hablaban entre ellos, para ellos y tratando fundamentalmente de sacar todas las ventajas posibles. Ese es el clima, creo que hasta el 26 de octubre va a ser todo igual. Se dejan de lado algunas necesidades concretas, es lo que está pasando en la localidad de 9 de julio, donde el agua hizo estragos y donde están reclamando algún tipo de ayuda tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial, que le están pidiendo solamente retroexcavadoras a efectos de poder profundizar y limpiar para sacar el agua que hizo estragos y que ya diría se perdió casi toda la cosecha. Pero bueno, son las realidades, lo que la sociedad o muchos sectores de la sociedad están necesitadas y no hay respuestas, como siempre sucede, porque la política en general hoy está concentrada en las próximas elecciones. Y es por eso que el invitado de hoy es un consultor en redes sociales, es un comunicador de redes sociales. Con él vamos a estar hablando todo este manejo de redes sociales y también él hizo una especialización en inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial entra en las campañas electorales. Él se llama Rolando Musín y con él es el invitado y con él vamos a estar hablando de todas las nuevas tecnologías y cómo impactan en la comunicación electoral. Me pareció un tema interesante debido a que, bueno, desde este año fue todo un tema fundamentalmente electoral y con eso seguimos. Hacemos una breve barrida y ya vamos a la nota editorial. Estamos en un momento, digamos, bisagra, en el cual todos los caminos conducen al 26 de octubre. Obviamente hay paradas, habíamos hablado en la presentación del 31 de agosto en Corrientes, 7 de septiembre provincia de Buenos Aires, pero si vamos analizando todo lo que sucedió desde el 13 de abril, donde se largó este sendero electoral en la provincia de Santa Fe para elección de constituyentes, lo que vimos, hay dos ejes que se vinieron repitiendo permanentemente. Uno es la no concurrencia a las urnas. Muchos sectores de la sociedad, aproximadamente 4 de cada 10 argentinos no van a votar, manifiestan su desazón, su bronca, y no concurren a votar. Y el otro dato
que también se dio es la fragmentación en las oposiciones. Hay una gran fragmentación que ¿dónde se ve reflejado? En la cantidad de frentes electorales o listas electorales que se dan en las distintas elecciones. Ejemplo, 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, elecciones para legisladores porteños, había 17 listas electorales. Lo mismo lo vemos en las listas que se cerraron el domingo último pasado a nivel nacional, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, muchísimas listas que se presentan a elecciones. Es decir, la fragmentación es muy fuerte y fundamentalmente esa fragmentación se ve en lo que fue Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio, digamos, la implosión de Juntos por el Cambio generó un grado de ruptura de todos los espacios políticos y los partidos políticos muy fuerte. Indudablemente, esto en prima facie juega a favor del gobierno nacional. ¿Por qué? Y porque de alguna manera es el proyecto político hoy más homogéneo y a su vez, un dato no menor, es el único liderazgo político con fortaleza. Digamos, el liderazgo de Javier Milei en su fuerza política es lo suficientemente sólido que le permite, digamos, delinear toda su accionar político a través de su hermana Karina Milei en la conformación de todos los escenarios electorales, pero al ver un liderazgo sólido, tiene, digamos, mejor posicionamiento electoral, cosa que no se ve en otras fuerzas políticas. El peronismo, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, digamos, sin liderazgo sólido, hizo esfuerzos totales y logró unidad. Yo, como me han escuchado decir varias oportunidades, en la provincia de Buenos Aires el peronismo está roto, pero lograron posicionarse y generar una lista de unidad, tanto la elección local del 7 de septiembre como en la lista que presentaron para el 26 de octubre en las elecciones nacionales. Sin liderazgo todavía genuinos, el peronismo logró posicionarse claramente como opositor sólido frente al gobierno nacional. Lo demás es realmente un aquelarre, lo demás está totalmente fragmentado. Figuras que estaban jugando juntos de pronto explotaron, pasaron de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires, como es el caso de Facundo Manes, que va como candidato a senador nacional, rompió su alianza que venía dándose en la provincia de Buenos Aires con Evolución, un sector del radicalismo que está liderado por Martín Lustó. Eso terminó roto. Martín Lustó va por un lado, Facundo Manes por el otro, Ricardo López Murphy por otro lado. Digo, lo que vamos viendo en una fragmentación, y creo que hay dos ejes centrales del por qué sucede esto. Primero, la falta de liderazgos. Lo dijimos siempre, están todos los liderazgos deflacionados. O sea, no surge ninguna alternativa diferente en sectores no peronistas para poder liderar esos espacios. Y en segundo lugar es la deflación también de los partidos políticos. Partidos políticos totalmente cerrados, partidos políticos donde todo se arregla entre muy pocos dirigentes, se ponen de acuerdo para generar las listas y se obvia totalmente a los afiliados. Los afiliados de los partidos políticos no tienen ni voz ni voto.
muy pocos dirigentes son los que van, digamos, el dedo, este dedo es el que dice este sí, este no, este sí, este no. E indudablemente esto colapsa, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Es nuevo? No, no es nuevo, ha pasado. Pero en estos momentos se hace sentir muy fuertemente porque el gobierno nacional, con el liderazgo de Milei, se lo ve, digamos, con un liderazgo fuerte. Lo demás es todo muy, muy blando. Entonces, en pocas manos, sin consultar, ¿qué es lo que sucede? Sucede la fragmentación. Es lo que yo diría, sálvese quien pueda. Y todos quieren ser. Todos quieren estar sentados en el Parlamento provincial o en el Parlamento nacional. Entonces después generan las fracturas, los pases de facturas, aquellos que no fueron correspondidos con un lugar en las listas, digamos, empiezan a protestar activamente. Se vio ayer a la noche en la Cámara de Diputados con la ruptura del bloque oficialista La Libertad Avanza, donde 3 diputados nacionales, junto con una ex integrante que ya había roto meses atrás, formaron un nuevo bloque. O sea, ¿por qué? Y porque tuvieron problemas en la conformación de listas. Y entonces empiezan las acusaciones cruzadas. Lo podemos ver en todos los partidos políticos. Esto no es nuevo. Creo, y como lo vengo diciendo, es muy importante el partido político, pero un partido político que tiene que ser la sustancia central de ir generando nuevos dirigentes. A través de la capacitación, pero fundamentalmente a través de consultar al afiliado. Que el afiliado sea participante y que pueda votar y que pueda opinar. Son momentos de transición hacia nuevas dirigencias. Creo que estamos después del 26 de octubre, hacia adelante va a haber grandes novedades. ¿Por qué? Y porque se tienen que consolidar nuevos liderazgos. O sea, hoy como está en este grado de fragmentación, es muy difícil generar oposiciones coherentes. Y lo estamos viendo en la Cámara de Diputados. Hoy, y lo que vinimos viendo desde hace varias sesiones, a esta parte hay un solo objetivo: tratar de horadar el equilibrio fiscal. Tratar de horadar el éxito central que tuvo el gobierno de Javier Milei, que fue generar un equilibrio fiscal, empezar a eliminar el déficit crónico fiscal y darle un golpe muy fuerte, que todavía sigue la lucha, no está terminada, que es la baja de la inflación. Recordemos que el gobierno anterior dejó al país con una inflación de más de 200% anual. Hoy estamos hablando de una inflación que está luchando para que esté debajo del 2% mensual. El cambio fue abrupto. Bueno, lo que se está viendo hoy desde las distintas oposiciones, y lo vemos en las cámaras, que es el fiel reflejo donde está representado esa fragmentación política que le estoy planteando, es horadar ese equilibrio fiscal. Con un liderazgo muy claro en las cámaras, que es el peronismo o Unión por la Patria, el pero-kirchnerismo, y las demás fuerzas apoyándolo. Digamos, todos los demás, Coalición Cívica, Encuentro Federal, etcétera, etcétera, ya le perdieron el miedo de asociarse legislativamente con el kirchnerismo, y se ve eso, se ve que tratar de poder penetrar y perjudicar el equilibrio fiscal. Y el gobierno que se defiende a base de vetos, ahora dice que quiere recurrir a la justicia por el tema discapacitados. Creo que ayer
salió bastante airoso con respecto al tema aumento a jubilados y moratoria por 2 años, debido a que eso sí golpeaba fuertemente el erario público para poder mantener ese superávit o ese equilibrio fiscal. Salió, digamos, logró que no se bloquee el veto que había firmado el presidente de la República. Por eso digo que después del 26 de octubre, una vez que se termine de analizar toda la elección, va a ser muy importante que los partidos políticos puedan reorganizarse y que esa reorganización tiene que ser a través del voto. Tiene que saber que el afiliado de cualquier partido político, pero fundamentalmente de los 3 partidos políticos que dominaron la vida política en los últimos 20 años, peronismo, radicalismo y PRO, puedan dejar de lado roscas y que un grupo de dirigentes generen las políticas y que sean los afiliados de esos partidos políticos que establezcan quiénes van a ser los dirigentes que puedan interpretar y generar alternativas al gobierno de Javier Milei. Bueno, ya está en nuestros estudios, en pocos segundos ya estaremos hablando con nuestro invitado de hoy, el licenciado Rolando Musin, y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en Sociedad. Rolando Musin es asesor y consultor político especializado en estrategias de comunicación gubernamental y políticas públicas. Es además licenciado en Administración Pública por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF, magíster en Marketing Político y Comunicación por la Universidad de Santiago de Compostela, Instituto Universitario Ortega y Gasset. Es además magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral y doctorando en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente dirige MS2 Consultoría Estratégica, donde acompaña a candidatos, dirigentes sociales, políticos y sindicales. Es director del Observatorio de Comunicación y Políticas Públicas de la UNTREF, director de la especialización en Gestión Pública y es director de la Diplomatura en Comunicación Sindical, además de ser coordinador general de la Diplomatura en Comunicación Política y de Gobierno de la UNTREF, que dirige Antoni Gutiérrez Rubí. Breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el invitado de hoy. Bueno, acá estamos ya con nuestro invitado, es el licenciado Rolando Musin, y con él, ante todo, gracias por estar en Futurar, creo que es la primera vez, Rolando. Sí. La idea, Rolando, es hablar un poco de campaña política y también de la tecnología en el campo, la comunicación. Digamos que sos especialista y fundamentalmente en comunicación digital. Y especialista en inteligencia artificial, que hoy está tan de moda. Pero, digamos, en el desarrollo, estamos en pleno año electoral, estamos a 12 días de elecciones en Corrientes, 17 o 20 días provincia de Buenos Aires y a 1 mes y medio para octubre. Desde el punto de vista digital, redes sociales, ¿cómo estás viendo esta campaña? Mira, yo creo que es una... Bueno, primero, gracias por la invitación. Perdón mi falta de cortesía. Es un placer estar acá. Mira, yo creo que es una campaña bastante digital, especialmente porque La Libertad Avanza, que obviamente es el espacio político que gobierna hoy en día, ha
surgido y ha quizás accedido al poder en gran medida por su apalancamiento digital. Y creo que en el fondo ellos tienen esa lógica y es su método y les ha funcionado. Y por ahora les funciona bastante bien. Creo que la digitalización se ha acelerado, entonces a nivel general usamos más dispositivos, estamos más tiempo conectados y en el fondo es prácticamente una de nuestras principales actividades, estar conectados. Digo, en promedio, ayer justo estaba dando un taller en República Dominicana y hacía una comparación de cuánto están conectados los dominicanos versus los argentinos. Los argentinos estamos conectados casi 9 horas en promedio por día, conectados a algo, y los dominicanos están 6 horas conectados. 9 horas dijiste. 8 horas 40. De las cuales la mitad del tiempo las pasamos entre redes sociales y mensajería. O sea, por ejemplo, yo no voy 4 horas al gimnasio, pero sí paso 4 horas en promedio en redes sociales. O sea, estamos hablando en promedio. Con lo cual hay gente que usa mucho más el celular. Claro. Y el celular se ha convertido prácticamente en una especie de nuevo vicio. Digo, la gente no fuma, pero mira TikTok para pasar el rato y despejarse un poco. Con lo cual, tenemos un nivel de digitalización bastante alto. Argentina tiene una particularidad, tiene casi un 85% de población urbana. Tenemos una conectividad bastante razonable en líneas generales en cuanto a velocidad y a estabilidad de la conexión, con lo cual, de alguna manera, tenemos forma de estar 8 horas 40. Yo lo comparaba justo con lo que te decía de Dominicana. El problema de Dominicana que tiene un 70% de la población digitalizada, pero no tiene conectividad fluida. Entonces, ayer, por ejemplo, estaba dando clases en un Zoom y yo veía que se iban cayendo y subiendo los alumnos, porque se les cortaba internet. Entonces, creo que eso también, el tener, digamos, la infraestructura básica para poder soportar eso, hace que nosotros estemos conectados el tiempo que estamos conectados. Creo que el mundo va hacia una digitalización total, peligrosa también, después podemos hablar de eso, pero creo que las campañas, y sobre todo esta campaña, van a ser muy digitales y sobre todo van a tener un componente, un nuevo jugador fuerte, que ya lo tuvieron anteriormente, pero no tan fuerte como ahora, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces creo que ahí hay una combinación entre inteligencia artificial y digitalización realmente muy fuerte y va a ser como central, ¿no? Sí, que el tema de la IA lo vimos, o al menos aparecer así en forma masiva, cuando fue la elección del 18 de mayo, con ese Macri trucho Sí, que decía horas antes de la elección que se bajaba. Sí. ¿No? O sea, ahí empieza la inteligencia artificial, Sí, al menos para el gran público. Mira, voy a es hablar. como una especie de hito que en campaña, porque ya Milei viene utilizando, y sobre todo en términos estéticos digitales, que la estética digital también tiene una configuración bastante particular, el tema de la inteligencia artificial. Me acuerdo, no sé si vos lo recordás también, cuando Patricia Bullrich y Mauricio Macri se juntan con Milei para decir nosotros apoyamos, que en las redes sale una foto hecha por inteligencia, una caricatura hecha por inteligencia artificial con un león abrazando a un gato y a un pato. Ah, tenés razón. Esto fue cuando... Antes de las generales. Antes de las generales. Con lo cual digo... Después de que cuando... No, antes del balotaje. Post generales. Exacto. Donde queda... Exacto. Exactamente. Post generales, antes del balotaje. Entonces, ahí fue como que vimos las primeras pinceladas hace 2 años. ¿Qué pasó? La tecnología de inteligencia artificial avanzó exponencialmente. Entonces vos tenés ahora capacidades a la mano de cualquiera. Nosotros agarramos nuestro teléfono, bajamos la aplicación de ChatGPT, si tenemos un abono pago podemos hacer cosas increíbles, o las nuevas versiones de Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, en todo lo que tiene que ver con videos. O sea, podés crear videos de la nada. Entonces eso hace que en las campañas los productores de contenidos, los militantes, generen un nivel de contenido. Un chico de 10, 12 años puede estar en su casa generando contenido de campaña y es bastante verosímil y es bastante creíble. El Macri trucho, por así decirlo, fue todavía un poco rudimentario.
Hoy las cosas que vos ves, y el Macri Tucho juega hace 3 meses. El 17 de mayo. Por eso, digo, ya hay 2 versiones más mejoradas de esos programas. Con lo cual, digo, la explosión es tremenda. Mirá la importancia que tiene el mundo digital. Ayer estaba viendo un repaso de los gastos oficiales que aparecen en el reporte de gastos de publicidad de Meta, de campañas en Corrientes, y están rondando los 400 millones, 500 millones de pesos, solo de pauta digital oficial. Imagínate, digo, el gobernador está gastando casi 200 millones a este momento. Digo, imagínate todas las cuentas satelitales que vos no las podés identificar como cuentas oficiales, que si Vamos Corrientes capaz que gastó 50 palos. ¿De quién es Vamos Corrientes? De un pibe. Digo, qué sé yo, pero es una cuenta que está apoyando a un espacio político. O sea, lo que vos podés identificar como oficial va gastando casi 500 palos. Y todavía Una elección provincial. Y todavía falta un montón. Entonces, imagínate la preponderancia y el orden estratégico que hoy tienen las campañas digitales. Vos me decías, se viene romantizando mucho esta cuestión. No, porque la campaña de Obama fue en el 2008 y fue otra cosa y probablemente nada tuvo que ver con las campañas actuales. Sí, lo que pasa es que acá tomó mucha dimensión que Milei es presidente de la República y donde fundamentalmente es un hombre en el cual con el resto de la dirigencia política estaba pasos adelantados en la comunicación digital, ¿no? Mira, Milei está adelantado, y es verdad, no solo en la comunicación digital, sino en el entendimiento de cómo las plataformas digitales van entrelazando y generando significante, por así decirlo. Milei entiende el juego de las plataformas digitales, que no es solamente una cuestión de decir, che, yo pienso una campaña digital, subo videitos, subo fotitos, pongo plata. No, hay una lógica muy poderosa. Hay una estrategia, digamos. Hay una estrategia, pero hay un funcionamiento. Digo, si yo tengo una Ferrari, y engancho 9 de julio a la hora pico, y la verdad que es más fácil ir caminando, ¿no? Milei entendió el funcionamiento de la cosa, más que la cosa en sí misma. Así, che, hay que ir por lo digital. No. Hay que ir por lo digital de esta manera porque las plataformas premian la visualización de estas características. Y ahí es donde Milei se hizo fuerte. Y ahí es donde Milei pudo capitalizar. Porque no es solamente subir fotos, es subir fotos con una narrativa acorde a lo que el algoritmo te visualiza. Porque en el fondo, digo, yo, no sé, tengo en mi Instagram, sigo, no sé, 3.000, 4.000 personas. ¿Veo todo? No veo todo. El algoritmo me dice a mí qué ves. ¿Por qué? Porque el algoritmo me estudia, porque el algoritmo ve qué veo y qué no veo, a qué le doy like, a qué no le doy like. Y en función de eso, el algoritmo me muestra. Entonces, lo que terminó entendiendo Milei es qué te muestra el algoritmo y de qué manera te muestra el algoritmo. Los algoritmos, en líneas generales, de todas las plataformas, premian hoy en día las publicaciones con emociones, pero no cualquier emoción. Son emociones polémicas. En líneas generales, tanto que se habla de la polarización algorítmica, los algoritmos premian la disidencia y la visualización. ¿Por qué? Porque eso genera mucha más visualización. Entonces, cuando hablas de polémicas sí. ¿A qué te referís? Te lo bajo al llano. Sí. Agarras TikTok. Vos entras en TikTok y ves publicaciones absurdas. Absurdas para un argentino como vos y como yo, que dicen que Messi no es el mejor jugador de la historia del fútbol y que Cristiano Ronaldo es mejor. Entonces tenés una caterva de argentinos intensos como nosotros que decimos, Ronaldo es un pecho frío, que esto, que el otro. Esa interacción y esos comentarios que nosotros vamos generándole le dan mucha más visualización a la publicación. Y así en todo orden de cosas. Por eso, las publicaciones que más pagan, por así decirlo, son las publicaciones que tienen algún tipo de sentimiento y polémica encontrado ahí. Y lo peor de todo, que la dinámica de la visualización se convirtió en eso. Entonces, hay personas
que para monetizar sus cuentas, que por ahí no tienen nada que ver con la política, tienen que ver con el fútbol, Sí. con el hockey, con el básquet o con lo que sea, arman deliberadamente posteos polémicos para generar la polémica, para generar la visualización y para, obviamente, generar la monetización. Pero el algoritmo funciona así. O sea, funciona con sentimientos no positivos, por así decirlo. Nadie te va a levantar un posteo, o el algoritmo no te va a levantar un posteo de viva el amor. Por ahí sí, porque sos un influencer y tenés un público fiel y generaste una comunidad, que eso también es algo que entendió Milei. Milei generó comunidades y generó comunidades intensas. Hoy las elecciones, por lo menos en líneas generales y sobre todo en el plano digital, no se ganan por llegar a todo el mundo. Se ganan porque tus movilizantes internos empujen, tipo Scrum, y terminen convenciendo y empujando. Sí, y es verdad lo que decís, porque lo que uno ve, que después por ahí se refleja en el voto, pero hay una comunidad dura con respecto a lo que es la libertad avanza, ¿no? Y fundamentalmente en gente joven. Totalmente. Te voy a por ahí. Gente joven, varones. Sí, sí, gente joven, varón. Está bien la aclaración. Si ese núcleo duro no apoyase a Milei probablemente no tenga una buena performance electoral este año y no hubiese ganado las elecciones. Digo, porque aparte está pasando en términos sociológicos que hay una brecha en la generación más joven de género importante. Los pibitos se volvieron conservadores, machistas. O sea, el varón. El varón. ¿Y eso cruza todo nivel socioeconómico? Eso cruza todo nivel socioeconómico. Que vos en la generación de arriba, que por ahí es una generación abajo de la mía, que son los treintañeros, que vivió quizás la época dorada del kirchnerismo, la reivindicación de los derechos, Sí, sí. etc. La ampliación. La ampliación no tiene esos prejuicios. Hay una generación de chicos que se están insertando en el mercado laboral, en la vida política, que tienen un montón de condicionantes. Digo, estos chicos sin expectativas, porque ¿para qué me sirve estudiar si no voy a tener empleo? ¿Para qué me sirve esto? Se han vuelto conservadores, machirulos, por así decirlo. Y lo peor que de todo, que las mujeres se están también radicalizando para el lado del feminismo. Con lo cual es muy grieta en esa generación. Ah, mirá vos, porque vos sabés que ayer estaba en un programa de televisión y estábamos, con la periodista mirábamos lo que pasaba en el Congreso y veníamos analizando, y después fueron a Córdoba, y entonces en Córdoba empezaron a preguntar sobre el tema de las leyes. Bueno. Y ahí me llamó la atención, hicieron varias preguntas o reportearon a gente joven, 30 para abajo, y la percepción clara era que era un voto Milei. Fundamentalmente el varón, como decís vos. O sea, como que estaba esto lo veía ratificado ahí en un pantallazo que vi. O sea que esto que nació ya en el 21, que empezó a profundizarse, digamos, no se modificó todavía. No, y es un fenómeno global. Vos agarrás, hay un estudio comparado muy importante, donde vos ves Corea, Alemania, Reino Unido, Brasil, Argentina, Estados Unidos. O sea, ves Asia, Europa, América. Y más o menos tienen esa misma configuración. Todos tienen la brecha, más o menos, pero en porcentaje, ¿no? El ancho de la brecha, pero todos tienen la brecha. O sea que es un tema generacional mundial. Es un tema generacional global que trasciende incluso estratos sociales. Y tiene que ver, entre lo que dicen los sociólogos y lo que yo infiero, con un montón de pautas culturales que uno termina adoptando, que terminan siendo trasladadas después a comportamientos políticos. Por ejemplo, hay un detalle pareció mínimo, que pareció una huevada, pero era una microsegmentación que habían hecho en la campaña de Trump. No sé si escuchaste el affair de los gatos y los perros. Sí. Bueno, el affair de los gatos y los perros no fue un delirio de Trump. Habían estudiado que las personas solteras con gatos
eran más propensas a votar demócratas, sobre todo si eran mujeres. Mujer sola, soltera con gatos, vota demócrata. Hombre con perro, vota republicano. Hombre con perro y gato, vota republicano. Mirá los niveles de microsegmentación. Entonces, cuando Trump dijo esa barbaridad, que los haitianos estaban comiendo a los perros y a los gatos, la dijo justamente pensando en generar una reacción en ese público objetivo que tenía. Claro, o sea que no era por brutalidad o improvisación, sino que estaba... No hubo nada improvisado en la campaña de Trump. Digo, algunas cosas sí porque se le escapan, pero no hubo nada improvisado en la campaña de Trump. Bueno, que lo ves, digamos, en un tema muy profesional, en lo que está pasando en las campañas del oficialismo le dijeron no insultes más porque esto está cayendo mal, digo, como ejemplo típico. Pero el no insultar más también va en contra de su propio público y va en contra del algoritmo. Entonces, cuando Milei insultaba en X, por ejemplo, el algoritmo lo levantaba, la chorrera de seguidores lo apalancaba, eso trascendía las fronteras de X, golpeaba en las redes sociales, golpeaba en el periodismo digital, y eso le terminó, fíjate la agenda de Milei. Sí. Desde que dejó de insultar, dejó de controlar la agenda. Sí. En gran medida. Es verdad lo que y se la está cooptando otra agenda que tiene que ver la agenda de los discapacitados, la agenda de los jubilados, la agenda de... Sí, es verdad. Hacemos una breve pausa, Rolo. Por favor. Y después, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de tema. Quiero hablar un poco de redes, IA, inteligencia artificial, en la comunicación de la agroindustria. Ok, dale, vamos. Breve pausa y seguimos hablando con Rolando Musil. Rolando, siempre escuché como que al campo le faltaba comunicación, que nunca podía terminar de romper, digamos, el microclima del agro, del campo, de la agroindustria, y le costaba llegar masivamente al resto de la sociedad. Fundamentalmente después del 2008, con todo el conflicto del campo y donde aparece la famosa grieta que todavía la seguimos padeciendo. Se la debemos a Clarín, la grieta, en algún punto. Se la seguimos, Directa o indirectamente. la seguimos padeciendo. Pero la pregunta es, con todas estas innovaciones tecnológicas, con redes sociales, como lo hablamos en la primera parte con respecto al tema electoral específicamente, con la aparición ya, digamos, fuerte de la inteligencia artificial, ¿cómo vas viendo una comunicación digital y, digamos, siglo XXI, digamos, Sí. con respecto al campo argentino? Mira, yo creo que el campo tiene varias cuestiones. Primero, definamos quién es el campo, porque hay muchos campos dentro del campo, pero coincido 100% con vos. Creo que después de la 125, el campo emergió, un sector del campo emergió como un actor político, te guste o no, digo, sí. Digo, me guste o no, digo, parte de nuestro presupuesto tiene que ver con las retenciones al campo, pero creo que el campo nunca encontró su tono en términos de comunicación, ¿no? Nunca, yo no sé si es una cuestión de no agrupamiento interno o qué, nunca terminó de encontrar ni el tono ni la narrativa como para tratar de llegar como un actor a la sociedad y decirle, señores, nosotros estamos pasando por esto, es difícil, de hecho yo tengo amigos que tienen o son productores agropecuarios y me dice, estamos costo a costo, o sea, estoy aguantando los trapos porque estamos mal, pues solo hay 2, 3 rubros, tipo bovinos y alguna cosa que anda dando vuelta por ahí. La miel, no mucho más que eso, anda bien en términos generales hoy en el campo.
Entonces, creo que al campo le falta ayornarse. El campo todavía sigue siendo como una especie de actor lejano que está allá lejos, en el campo, valga la redundancia, y que, de alguna manera, bueno, son unos señores que, en teoría, vos salís acá a la calle y la gente cree que un tipo del campo maneja una camioneta de 10 millones de dólares y que es multimillonario. No, la gente del campo es gente de trabajo, de mucho trabajo, muy sacrificada. Entonces, creo que necesita de alguna manera el campo terminar de encontrar su tono y su narrativa, ¿no? Que termine como de machear y de configurar y darle un sentido. Ahora, creo que hay cosas muy interesantes, muy divertidas, por cierto, que son los influencers del campo, que encontraron un nicho fantástico, tienen millones de seguidores, monetizan y hacen a la construcción del campo también, ¿no? A la desmitificación de algunas cosas. Algunos son productores, otros son personas que viven en el campo y hacen cosas en términos comedia, y otras son personas que trabajan en el campo y muestran un poco la vida del campo. Y la verdad que me encanta que hagan esas cosas. De hecho, yo trabajaba en Santa Fe para un intendente y había un muchacho del campo, muy humilde, pero pibe de campo, se levantaba, tenía un campito, hacían las cosas de que hace la gente que vive en el campo y después iba a la ciudad. Y el pibe tenía más seguidores que habitantes la ciudad. Ah, mirá vos. Era una ciudad de 150.000 habitantes y el pibe tenía 250.000 seguidores en su cuenta de TikTok. Muy gracioso, contando las vicisitudes de un pibe de campo. Creo que hay un nicho sumamente interesante desde lo social. Me parece que todavía al campo le falta mucho en términos de desarrollo, en términos de agrupamiento, y creo que también hay como una brecha grande donde tenemos que empezar como a despejar algunas cosas. Digo, un productor rural de gran escala, tipo alguien que planta soja, maíz, trigo, no tiene las mismas necesidades, no en términos económicos, sino en términos de vender su producto, que por ejemplo un productor de arándanos. Entonces, en ese esquema, vos necesitas como productor de arándanos un tipo de comunicación, sobre todo digital, que te mejore tu rendimiento comercial. El que planta soja o el que planta maíz o el que planta trigo va, vende al acopiador y se acabó. No tengo esa necesidad de salir a vender mi producto, porque el producto ya me lo compra. Lo que tengo que tener una buena estructura de costo para que eso me sea rentable. Pero sí, digo, eso es ese tipo de cultivo, sí es parte de un conglomerado mucho más grande que tiene que ver con la matriz productiva nacional, no así el de arándano. Digamos, a veces ves, digamos, como me sale la palabra solemne, ¿no? Como que hay mucha solemnidad. Hay una solemnidad, digo, campo, patria, Dios, valores. Que no está mal, pero pero me parece que Sí. falta, digamos, avanzar y romper un poco eso. Y me parece que también es una solemnidad, voy a decir algo políticamente incorrecto, es una solemnidad cómoda, porque dentro de esa solemnidad vos te movés. Y la verdad que es un lugar común, pero que hoy no interpela a nadie. Exactamente. Fíjate que lo que pasa con los partidos de principios y valores tampoco interpelan a nadie. Digo, es un lugar quizás muy valorable en términos éticos y morales, pero en el fondo vos no le llegás al... ¿Qué tiene que ver la solemnidad del campo y la patria y los valores con un pibe del segundo, tercer cordón del conurbano? Que es un poco el público de Milei. Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo generás ¿Cómo congeniás? ese macheo? Entonces, bueno, me parece que ahí hay que empezar a trabajar. Y decime, Rolando, ¿y cómo podés imaginar la inserción de la inteligencia artificial en la comunicación, mira, de lo que estamos hablando? Yo creo que ya voy a ir un paso atrás, o un paso más generalista. La inserción de la inteligencia artificial en el campo va a ser un quilombo, pero va a ser un quilombo menor que la inserción de la inteligencia artificial en la industria. Sobre todo porque el campo nunca fue mano de obra intensiva. En función de las extensiones de campo, vos no tenías 100 obreros por hectárea, tenías 2, 3 peones por hectárea, las máquinas, que esto, que lo otro. Pero sí va a ser un punto de fricción y de conflicto a largo plazo.
Vamos primero por la inteligencia artificial, después vamos por la tradición. Hubo un episodio muy tragicómico en Estados Unidos hace poco, con una marca de tractores y máquinas, la del, no sé si podemos decir la marca, John Deere, la del tractorcito verde con el ciervito. Bueno, John Deere está trabajando con inteligencia artificial casi todos sus productos, o sea, con precisión milimétrica. Sus tractores son tractores autónomos, sus cosechadoras son prácticamente autónomas, y funcionan todo con un sistema satelital controlado por John Deere. Entonces, vos te compras un tractor de $800.000, sistematizado con inteligencia artificial, y de repente deja de funcionar. ¿Por qué? Porque no le pagás el abono de la aplicación a John Deere. ¿Cómo entiende un granjero que ese tractor en el fondo no es de él ahora? Si él puso $800.000 y se tuvo que hipotecar 5 veces la granja como lo viene haciendo su abuelo, su papá. Si ese tractor es mío, ¿por qué no es mío? No, amigo, esto es otra tecnología. ¿Qué pasó? Se armó un lío enormes, una rebelión de granjeros a nivel masivo en Estados Unidos. ¿Qué terminó pasando? Casi una argentinada. Encontraron un hacker ruso que les craqueó el sistema y les permitió hacer andar los tractores. Con la misma precisión, pero sin conectarse al satélite. Así que John Deere nos maneja. ¿Qué terminó haciendo John Deere? Abriendo el sistema con código abierto. Bien. Esas son las cosas que van a venir en la inteligencia artificial. Por suerte, la expulsión de mano de obra va a ser bastante menor y probablemente... Después analicemos, si querés, el tema industrial, ¿no? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Y ni que hablar del tema de servicios. Ahora, yo creo que en términos de inteligencia artificial, en la comunicación, el campo puede hacer un montón de cosas. Sobre todo los pequeños productores de algunos productos muy específicos. Primero creo que el campo, en línea general, se tiene que especializar. No los commodities. Los commodities son otra pelota. Va por otra avenida. De hecho, nosotros estamos haciendo un estudio en Entre Ríos, que lo vamos a llevar a otras provincias con el apoyo del CFI, para mapear las potencialidades agroalimentarias de los productos entrerrianos que tienen capacidad para certificar productos de alto valor, tipo kosher, halal, vegano, orgánico. Un mapeo, porque eso es lo que realmente después a vos te da un valor agregado. Y te abre la puerta para poder exportar. Y te abre la puerta para otro o para otros mercados. De mínima, un producto certificado con cualquiera de esos certificados, vos tenés una rentabilidad de un 35% arriba. Que en un momento donde estás súper fino con eso, es un montón de plata. Ahora, ¿cuál es la brecha? La comunicación. Y especialmente la comunicación digital. Entonces, vos ves, me pasa con el caso de algunos productores de pistacho, no son de Entre Ríos, son de otros lugares, que tienen una mega plantación, el pistacho tiene una curva de rendimiento inicial muy grande, donde vos tenés que esperar 8 años hasta que el pistacho, pero digamos que es quizás el alimento estrella de hoy, ¿no? Con chocolate Dubái con pistacho, helado de pistacho, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esa gente? Tiene problemas de comercialización. Y ahí es donde la inteligencia artificial y la comunicación digital les puede dar una mano. Entonces vos tenés grandes productos certificables fácilmente, de alto valor agregado, que no se los venden a nadie. Y se los termina comprando el vecino de, no sé, de Gualeguaychú. Pero si esa cerveza la podés mandar a Israel si querés, porque es kosher. Entonces, esa es la brecha. Y creo que ahí es donde el campo o el mundo agropecuario tiene una ventaja a través del mundo digital. Sobre todo porque el mundo digital es un mundo de bajo costo. Y la inteligencia artificial lo que te termina haciendo es resolviendo cuestiones que antes, no quiero sacarle el trabajo a nadie, pero hay programas que directamente te gestionan las redes. En cuanto a respuesta. Entonces, vos pones una cerveza a la venta en tu página de Instagram y está chupado a un agente de inteligencia artificial. Todas las preguntas, el agente de inteligencia artificial te las contesta. Si hay un lead de venta,
te hace la venta, te manda la orden de pedido y te cierra financieramente la cuestión. Todo por $500 mensuales. Rolando, se nos acabó el tiempo, pero... Y se nos acaba el mundo con la inteligencia artificial también. Prometo, post elecciones, te voy a volver a invitar porque me hiciste pensar mucho. Bueno, me alegro. Voy a hacer el cierre del programa. Vale. Permiso, gracias. Y ahora, el dato futurar. ¿Y cuál es el dato futurar de hoy? El dato futurar de hoy es el descontento de los intendentes de la provincia de Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof por el cierre de listas. Es la primera vez que los intendentes de la provincia justicialistas no pudieron nominar dirigentes en las listas nacionales. Había compromiso claro del gobernador para poder conformar esas listas con dirigentes que le respondan políticamente a diferentes intendentes de Buenos Aires. Bueno, eso no ocurrió. Indudablemente faltó posibilidades en el armado total de las listas, o no tuvo la suficiente convicción el gobernador, que yo diría, tengámoslos en cuenta ese tema. El descontento está, y esto lo van a ver en el año 2026 y en el año 2027 en el Parlamento de la provincia de Buenos Aires. O sea, los más de 40 intendentes jugaron abiertamente al proyecto Kicillof 2027. Muchos de ellos en voz baja lo que están diciendo, no tuvimos ningún apoyo y muchos de los compromisos que el gobernador había tenido con nosotros no fueron cumplidos. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar, pensar y hacer. La próxima semana nos estamos viendo.